En el tema jurídico de la semana, en este viernes ya 15 de marzo, está con nosotros, como cada 8 días, el doctor Alirio Gálvez Padilla. Y es precisamente que lo hemos invitado hoy, hace 8 días. Hablamos de un tema muy interesante que le sirvió muchísimo a los oyentes, y es el tema de cómo llevar a cabo un derecho de petición, cómo interponer un derecho de petición, ante quién se interpone un derecho de petición. Pero algo importante para hoy es que si no se da cumplimiento, no se da respuesta a los derechos de petición, pues también hay que decir que de forma inmediata abre la puerta a otro escenario. Y es una acción que hoy está por Constitución, que es la acción que realmente beneficia a muchos colombianos. Hablamos de la acción de tutela. Doctor Alirio, buenos días. Inicialmente, ¿cómo amanece? ¿Cómo está usted? Gracias, como siempre, por dedicarnos estos minuticos a nuestros oyentes de la FM. Estimado periodista Orlando, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los oyentes de RCN Radio. Pues amanecimos muy bien y muy contentos. La verdad que las personas han tenido, los oyentes, muchos comentarios positivos sobre estos temas tan importantes como el último de derecho de petición, porque la gente lo necesita, la gente necesita estos temas. Bueno, doctor, la acción de tutela hoy está contemplada bajo el artículo 86 de la Constitución Nacional, también respaldada por mucha jurisprudencia de la Corte Constitucional. Mucho se habla de esta acción de tutela, que es la única que tenemos para defender los derechos constitucionales que hoy están siendo vulnerados, entre ellos el del artículo 23 de la Constitución Nacional, que es el derecho de petición. ¿En qué momento podemos acceder a la acción de tutela? Bueno, la acción de tutela es una de esas herramientas poderosas que nos dejó la Constitución del 91. Es una acción que yo considero le ha salvado la vida a muchas personas, sobre todo cuando invocan su derecho a la salud y a la vida. Le han salvado la posibilidad de la educación también a muchas personas. Entonces, básicamente, la tutela es un elemento jurídico subsidiario. Quiere decir que nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico diferentes caminos para hacer el reclamo de nuestros derechos. Por ejemplo, si hay un conflicto a nivel laboral, pues hay una jurisdicción laboral, unos jueces laborales que resuelven ese tipo de conflictos. Si tengo un conflicto de familia, por ejemplo, pues hay una jurisdicción de familia que lo resuelve. Sin embargo, hay algunos derechos fundamentales que pueden verse amenazados y necesitamos una acción más pronta, como es la acción de tutela, una acción inmediata, una acción que tiene las características de ser económica en la medida que le evita al ciudadano un desgaste y es muy rápido, tiene el principio de la celeridad y de la eficacia, porque protege esos derechos fundamentales. ¿Cómo protege? ¿Qué derechos fundamentales, para que le queden claros al oyente? Derechos claves como la vida, la salud, la educación, el derecho de petición, la igualdad, la dignidad, la libertad de conciencia y de culto, la libertad de informar y estar informados, bueno, etcétera. Son un gran número de derechos fundamentales. Entonces, lo que hace esta acción de tutela es que de manera subsidiaria, de manera informal, no tiene unos requisitos, no necesitamos abogados para interponer una acción de tutela, el ciudadano pueda proteger ese derecho fundamental de una amenaza, ya sea de una entidad pública, de un funcionario público o de un particular. Bueno, cuando se habla precisamente de la acción de tutela es para proteger esos derechos constitucionales. Si bien es cierto, en su mayoría los derechos vulnerados, estamos hablando de la salud. Hoy, para que una EPS le pueda brindar un tratamiento efectivo a una persona, a un paciente, pues se tiene que llegar hasta la acción de tutela, lamentablemente, y gracias a Dios la tenemos de forma constitucional para garantizarlo. Pero, por ejemplo, hace 8 días hablábamos del derecho de petición. No nos respondieron, no nos dieron o nos respondieron no de fondo, sino que nos respondieron con evasivas, o sea que no logramos realmente lo que necesitábamos. Un juez de la República en materia constitucional nos podría entonces brindar ese beneficio que a través de la acción de tutela obligue a la empresa o al Estado a dar esta respuesta oportuna. Así es, Orlando. Como el derecho de petición también es un derecho fundamental, entonces en caso que la entidad pública no dé respuesta de fondo a esa solicitud de petición, puede acudir a la acción de tutela para que un juez obligue que ese funcionario o ese particular dé respuesta
a esa solicitud, a esa petición, y de fondo, ¿sí? Sin evasivas, porque hay a veces funcionarios expertos en contestar lo que no se les pregunta. Bueno, doctor, frente a este tema también es importante saber, ¿se da por parte del juez la sentencia que protege el derecho constitucional que está siendo violado, que está siendo vulnerado, pero esta acción de tutela o esa sentencia no tiene de pronto una fecha límite, o es que se da esa sentencia ya para siempre? Como tiene el principio de la celeridad y la eficacia, la acción de tutela tiene 10 días el juez para resolver, una vez que este juez disponga de los elementos necesarios para dar una respuesta de fondo. ¿Cuáles son los elementos necesarios? Es importante que cuando se interponga una acción de tutela tenga unos mínimos. Vamos a contar esos mínimos que debe tener la acción de tutela. Los nombres del solicitante, la acción o la omisión que está amenazando un derecho. ¿Cuál es ese derecho que se está violando? ¿Cuál es esa entidad o particular que está vulnerando el derecho fundamental? Una descripción breve de los hechos, pero también muy importante colocar las pruebas. Si, por ejemplo, yo estoy alegando que a mi hijo lo expulsaron de su colegio vulnerando el debido proceso que estaba establecido en el mismo colegio, pues yo tengo que aportar los elementos como la matrícula en el colegio, si el colegio envió algún documento, aportar ese documento, darle los elementos al juez para que él pueda tener en clara la situación, claro el derecho vulnerado y dar una respuesta de protección a ese derecho fundamental. Entonces, claves las pruebas y por supuesto también en esa acción de tutela debe decir la dirección a dónde se le puede notificar los pasos a seguir en la acción de tutela. Bueno, pero entonces aquí, ¿qué debe contener esta acción de tutela? Usted me está diciendo que los nombres, realmente dónde va dirigido, en la información de la persona a quien presenta esta acción de tutela, pero es muy complejo hoy redactar una acción de tutela. Normalmente, ¿cómo se debe hacer? Bueno, es clave que sepan los ciudadanos, los oyentes, que hay entidades públicas que le dan un apoyo al ciudadano para interponer estas acciones de tutela, como es la Personería Municipal, como es la Defensoría del Pueblo, los centros de conciliación pueden dar un apoyo porque, aunque este es un mecanismo informal, en última sí necesita algunos elementos para poder resolver de fondo la acción de tutela, como por ejemplo un relato de los hechos. Vamos a colocar un ejemplo que tengo un familiar y ese familiar le están negando un medicamento que es fundamental para la protección de su salud y de su vida. Entonces yo necesitaría hacer un relato de esos hechos para que quede claro en el juez cuál es ese derecho fundamental que está siendo vulnerado. Debo aportar, por ejemplo, la historia clínica para que el juez vea que realmente si no se le da ese medicamento, pues va a desfavorecerse la salud e incluso la vida de esa persona. Debo aportar, por ejemplo, una solicitud formal que yo le hice a la EPS para que me entregara el medicamento y la respuesta, si entregó la EPS una respuesta diciendo que no hay medicamento, que en 6 meses se lo van a entregar, pues ahí queda clara la evidencia que hay una vulneración y que si yo tengo que esperarme 6 meses para el medicamento, pues posiblemente se va a morir mi familiar. Entonces son esos elementos, por eso clave, apóyense en esas entidades que tienen la obligación de apoyar al ciudadano en la elaboración de esas acciones de tutela. Repito, personerías, defensorías del pueblo, centros de conciliación también ayudan en esos temas. Bueno, igualmente una persona que pueda conocer del tema le puede ayudar a elaborar la tutela o los mismos abogados. Claro, puede la persona apoyarse de un profesional del derecho que le ayude a redactarlo. Sin embargo, lo que se busca es que esta acción de tutela incluso no tiene que ser ni siquiera escrita, incluso verbalmente se puede interponer. Es muy complejo porque pues no se va a poder presentar todos los detalles, pero así lo contempla la normatividad. Pues bueno, doctor Alirio Galvis, muchísimas gracias, pero antes informarle dónde está ubicado usted, cuál es su número telefónico, porque también muchos oyentes quisieran seguramente preguntar sobre el tema, sobre muchos importantes temas que tienen que ver con el campo del derecho. ¿Dónde ubicarlo? Claro que sí, mi teléfono es 312-448-0840.
Yo atiendo en todo el Valle del Cauca, tenemos también oficinas en Bogotá, en Medellín, y podemos ayudarlos, resolver sus consultas, atenderlos con calidad humana para resolver tantos conflictos, tantas situaciones que tienen las personas y que a veces no tienen una ayuda. Muchas gracias por estar en este programa. Doctor Alirio, gracias. Un feliz día. Gracias.